Solo como tus obras. El niño hizo un puchero como si fuera lo más natural. Las palabras interrumpieron la música de violín y el murmullo de risas. Las copas de cristal se detuvieron a medio camino. Varios invitados voltearon la cabeza, atónitos, incapaces de creer lo que acababan de oír. Emily Johnson se quedó paralizada. La joven criada negra, vestida con un uniforme naranja y un delantal blanco, aún tenía una bandeja con sobras en las manos. A su lado, Evan, de 6 años, silencioso toda la noche, levantó la vista con los ojos brillantes y susurró de nuevo, solo como tus obras. Vale, no quiero nada de esta comida. Emily jadeó, con los ojos llenos de lágrimas. Evan, ¿de verdad me acabas de decir eso? El niño asintió, sonriendo inocentemente. La alegría la abrumó tanto que olvidó que acababa de revelar el jueguito secreto que jugaba con él todos los días. Un fuerte golpe rompió el hechizo. Thomas Whitaker se levantó de golpe de su silla, tirándola al suelo. Avanzó con paso decidido, con voz aguda, cada palabra contenida. Le has estado dando sobras a mi hijo todos los días. Evan, al oír la voz de su padre, respondió sin dudarlo, brillante e inocente. Sí, papá. Me gusta comer las sobras de la señorita Emily. Emily se giró nerviosa. Señor, eso no es cierto. No es lo que cree. Silencio, ladró Thomas. ¿Has oído lo que acaba de decir mi hijo? Le ardían los ojos. ¿Has olvidado tu sitio? ¿Quién te crees que eres para manchar así a mi hijo?, murmuró un invitado en voz baja. Dios mío, el chico acaba de hablar. ¿Lo has oído? Otro se acercó, susurrando, sí, pero dijo que solo come las sobras de la criada. Escandaloso. El hijo de un multimillonario. ¿Cómo podía descuidar tanto a su hijo, dejándolo comer las sobras de una criada? El aire se llenó de juicio. Emily retrocedió con la voz temblorosa. Señor Whitaker, nunca quise faltarle al respeto. Solo quería que el niño comiera. Excusas. Thomas espetó con los ojos brillantes. Frente a Silicon Valley y Hollywood, convirtió a mi hijo en un espectáculo por su culpa. Evan se estremeció, agarrando la mano de Emily. No quiero comer nada aquí a menos que usted coma conmigo. Emily se arrodilló, envolviendo su pequeña mano con la suya. Tranquilo, Evan. Respira. Estoy aquí. Una risa burlona se elevó desde una de las mesas. Una mujer con un chal de piel susurró, el único heredero de Whitaker, comiendo las sobras de la criada. Si la prensa se entera, Thomas giró sobre sus talones, con la voz fría como el hielo. Por favor, sigan disfrutando de su velada. Ya nos ocuparemos de esto. Se abalanzó, arrebatando la bandeja de las manos de Emily y estampándola sobre la mesa. Evan rompió a llorar, aferrándose al brazo de Emily con desesperación. Emily se mordió el labio, luchando por mantener la calma. Señor, me malinterpreta, pero por favor, mire a su hijo. Es la primera vez que pronuncia una frase completa. Por una fracción de segundo, Thomas dudó, pero luego la rabia lo consumió de nuevo. Cierra la boca. Pura coincidencia. Su progreso se debe al mejor médico que se puede comprar, no a tu tonto juego de alimentarlo con sobras. Todas las miradas se clavaron en ellos. Murmullos, sospechas, desdén, y en medio de ese deslumbrante banquete de Beverly Hills, acababa de estallar un escándalo. El único que sonreía era Evan, todavía aferrado a la mano de Emily como si fuera el único refugio en un mundo hostil. Mañana por la mañana, no quiero volver a verte en esta casa. La voz de Thomas resonó, fría como el acero. Emily se quedó paralizada, retorciendo el trapo de cocina con ambas manos hasta que se arrugó en su agarre. No le dio oportunidad de explicarse. Solo un veredicto, cortante y definitivo, como firmar el despido de un ejecutivo incompetente. Giró sobre sus talones y se fue. La puerta se cerró, dejando a Emily sola bajo la tenue luz amarilla.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se las secó rápidamente. Evan seguía allí, sentado en silencio en la esquina de la mesa, con los ojos abiertos y oscuros, mirando a su padre y luego volviendo a ella. El niño no había probado ni un bocado. Seguía esperando porque solo comería si eran las obras de Emily. Emily respiró hondo. Si esta era su última noche allí, le haría un último regalo. Un último ritual que solo ella y Evan compartían. Entró en la cocina y preparó algunas cosas sencillas: puré de papas, nuggets de pollo y una manzana. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa como si fueran parte de un juego. Evan ladeó la cabeza, observando cómo sus pequeñas manos jugueteaban con un lápiz de color. Evan, dijo en voz baja, sonriendo, juguemos a nuestro juego favorito. Tomó una cucharada de puré de papas, se la llevó a los labios y fingió masticar, con la cara iluminada como si fuera la cosa más deliciosa del mundo. Entonces hizo una mueca graciosa y Evan se echó a reír. Chilló. Ella le ofreció la cuchara. Tu turno. Evan se quedó mirando un momento, luego abrió lentamente la boca. La cucharada desapareció. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro inocente. Emily continuó. Tomó un nugget y le guiñó un ojo. ¡Qué rico! Lo probaré primero. Luego le puso el resto delante. Evan rió, tamborileando con su pequeña mano sobre la mesa con deleite. Su risa llenó la cocina, ahogando el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. La comida se convirtió en un ritual juguetón. Emily fingió enfurruñarse cuando se acabó su porción, y luego dejó que Evan ganara comiendo el último bocado. Él brillaba de orgullo, con los ojos brillantes, incluso murmurando algunas palabras sueltas. Cuando terminó el juego, Emily se sentó a su lado y le acarició suavemente el suave cabello. Lo hiciste muy bien, Evan. Estoy muy orgullosa de ti. Evan apoyó la cabeza en su hombro y susurró tan débilmente que solo ella pudo oír. Tú, mamá. Se le encogió el corazón. Los recuerdos la invadieron. Su propio hijito, moreno y hermoso, perdido años atrás en un trágico accidente. Él la había llamado igual, con ojos tan brillantes como los de Evans ahora. El dolor que creía enterrado hacía tiempo la desgarró, pero se mezcló con una extraña dulzura. La oportunidad de volver a ser madre, aunque solo fuera por un instante fugaz. Evan no era un sustituto, pero le había dado la oportunidad de amar de nuevo. Una sanación silenciosa que las palabras no podían describir. Emily sonrió levemente, ocultando una lágrima en el rabillo del ojo. Buenas noches, Evan. Mañana, alguien más estará aquí contigo. El niño se aferró con fuerza a su brazo, sin querer soltarla. Emily permaneció inmóvil un buen rato, dejando que el ritmo de la lluvia tamborileara contra la ventana, con el pecho dolorido. Esta noche era su último ritual. Mañana todo terminaría. Sin embargo, en el fondo, Emily sabía que el vínculo entre ella y ese niño ya estaba forjado. Ninguna orden de salida podría romperlo. La puerta de la cocina se cerró. Emily se quedó quieta, exhalando suavemente. Miró a Evan, acurrucado dormido en el sofá, con la fina manta deslizándose de sus hombros. Buenas noches, pequeño, susurró. Esta noche sigo aquí contigo por última vez. Emily, mamá, murmuró, dándose la vuelta en sueños. SHH. Ella le puso la mano en el pelo. Estoy aquí. Amanecer. El canto de los pájaros se mezcló con la televisión encendida en el salón. La voz monótona del presentador. California anuncia el paquete de apoyo para el autismo de 2025, enfatizando la inclusión en las escuelas públicas en lugar del castigo o el aislamiento. Emily salió silenciosamente de la mansión, dejando tras de sí paredes cargadas de recuerdos de Evan. Evan se despertó sobresaltado, recorriendo la habitación con la mirada. Emily, Emily, gritó. El mayordomo se acercó corriendo. Ya no está. Emily, Emily. Evan gritó, golpeando la mesa con los puños. No,
Quiero a la señorita Emily. Para. Thomas entró furioso, apagando el televisor. Evan, mírame. Cálmate. No, Emily. Se agarró la cabeza, sacudiéndola con furia. Su voz se quebró de tanto gritar. El sirviente se quedó paralizado, indefenso. Thomas se agachó, extendiendo los brazos para abrazarlo, pero Evan se apartó bruscamente, escondiéndose detrás de una silla, jadeando: «Ven a desayunar, hijo. Le dije al chef que preparara tu plato favorito». No. Tenía los ojos rojos y húmedos. Solo como con Emily. La sala estaba llena, pero vacía. La palabra Emily resonó, vacía, rebotando en las paredes. Salió corriendo, dando un portazo. ¡Pum! Todos saltaron por el cristal. Thomas vio a Evan sentado solo en el jardín. «Yo me encargo». Hizo un gesto al personal para que se retirara y salió. Una brisa meció la hierba. Evan se sentó en el césped, con las manos temblorosas mientras rascaba un trozo de papel arrugado con un lápiz. «Evan». Thomas llamó suavemente. «¿Qué estás haciendo?». El niño no levantó la vista, solo garabateó otra línea. Thomas se arrodilló. En el papel, 4 letras torcidas sobresalían, temblorosas pero legibles. M. Y debajo, Emily. La garganta de Thomas se cerró. «Evan». «Emily», susurró el niño, empujando el papel hacia él. «¿Dónde está?». Thomas cerró los ojos por un instante. «Ella. Se ha ido». «¿Por qué?». Evan tartamudeó como si temiera su propia pregunta. Su rostro se desmoronó como si hubiera perdido lo más importante en su mundo. «Porque ella no era adecuada». La voz de Thomas se endureció. «Estarás bien. Encontraré otra niñera». Evan se agarró el pecho, murmurando como al aire. «No quiero a nadie más. Solo a Emily». El pecho de Thomas se oprimió. Se puso de pie de un salto. «Llama al médico ahora». La sala de estar. El médico se sentó frente a él, con voz tranquila y firme. «¿Ha experimentado el niño algún trauma reciente?». Thomas se cruzó de brazos. Estaba progresando. De repente, entra en pánico, rompe cosas, grita. ¿Algún cambio de cuidador? ¿Algún cambio en los rituales de comida, patrones de sueño, sonidos familiares, olores? Thomas dudó. Una criada. Usó sus propias sobras para engañarlo y hacerlo comer. Inaceptable. El médico ladeó la cabeza. «Quizás lo malinterpretaste. Esa es una técnica que algunas madres usan naturalmente. Ayuda a los niños en el espectro a progresar». Se inclinó. «Eso no es engañar con sobras. Eso es modelar». Los niños autistas responden a la imitación y a los rituales repetidos. Ella se convirtió en su ancla, su fuente de seguridad y alegría. Eso es lo que desencadenó su progreso. Thomas frunció el ceño. «Pero la imagen de mi familia». «Estás hablando de imagen». El médico lo interrumpió tranquilo pero firme. «Está hablando de confianza. 2 cosas muy diferentes». Silencio. La lluvia golpeaba contra la claraboya, un ritmo lento e insistente. «Acaba de escribir, mamá, Emily», murmuró Thomas casi para sí mismo. «¿Quieres que me crea eso?». Ella fue la primera persona que lo hizo sentir lo suficientemente seguro como para abrirse. Ese vínculo, maternal en su profundidad, es lo que le dio el valor para comer, hablar, confiar. Si se quita ese ancla de golpe, se hunde en una espiral de caos. No despidió a una criada, señor Whitaker. Le arrebató un hijo a la única madre que conoce. Thomas se miró las manos, con los nudillos blancos. Solo estaba haciendo lo correcto, según las reglas. «Las reglas pueden tener razón», suspiró el médico. «Pero la sanación requiere personas. Si crees en la inclusión en el mundo exterior, empieza por practicarla en tu propia casa con tu hijo». Un largo silencio. En algún lugar del pasillo, débilmente, la voz de Evan. «Emily». El médico se levantó.
Le recetaré un tratamiento corto, pero ningún medicamento puede reemplazar a la única persona en la que confía. ¿Sabes a qué me refiero? La puerta se cerró suavemente. Thomas se quedó solo. Recogió el papel arrugado. Monali, tragó saliva con dificultad. Ahuyenté al salvador de mi hijo, susurró, con un sabor a confesión. Desde afuera, la televisión volvió a sonar monótona. El programa 2025 enfatizaba a los cuidadores estables, los rituales constantes y el lenguaje del reconocimiento. Esta vez, Thomas no la apagó. Se quedó allí, mirando las letras temblorosas mientras la lluvia golpeaba el cristal y un solo pensamiento latía con más fuerza en su cabeza. Encontrarla. Thomas Whitaker rompió todas sus conexiones, pero Emily no estaba por ningún lado. Noche tras noche, se revolvía en la cama, cerrando los ojos solo para ver el rostro surcado de lágrimas de Evan, gritando su nombre. Su hijo ya había sufrido bastante, perdiendo a su madre biológica. Ahora, el propio Thomas le había arrebatado a la segunda madre a la que se aferraba el niño. El arrepentimiento lo asaltaba a diario, robándole el apetito, robándole el sueño. Santa Mónica, una mañana abrasadora. Evan estaba sentado en clase en un colegio privado de élite para niños con autismo. De repente, un grito rompió la calma. No, no, Emily. Evan se revolvió en el suelo, derribando pupitres, arañándose los brazos. Los profesores se apresuraron de inmediato y llamaron a Thomas. 15 minutos después, su coche de lujo frenó con un chirrido. Thomas entró furioso. Taí estaba desaliñado, con el pelo empapado de sudor. Evan, cálmate, hijo. Aquí estoy. Pero el chico gritó más fuerte, apartando las manos de su padre, con los ojos enrojecidos y doloridos. Thomas vaciló y cayó de rodillas con la voz temblorosa. Escúchame, hijo. Por favor, cálmate. No. El llanto de Evan se quebró, agudo y desesperado. Lo odio todo. Sus sollozos recorrieron la habitación como cuchillas. Se hizo el silencio. Un padre multimillonario, antaño intocable, ahora permanecía indefenso en la tormenta de la angustia de su propio hijo. Entonces una voz en la puerta. Evan Emily. Había pasado caminando de camino a su turno en la biblioteca pública cercana. En realidad, había elegido este trabajo para poder verlo a veces de lejos después de la escuela y aliviar el dolor de extrañar al chico que amaba como si fuera suyo. Al oír el caos, no pudo resistirse. Sin dudarlo, entró. Mamá. Evan corrió hacia ella, abrazándola como un niño que se ahoga aferrado a la orilla. Con un solo toque suave de su mano, la tormenta en su interior se desató. Su respiración se calmó. Su mirada se suavizó. Te extrañé, dijo Evan con hipo, con su vocecita temblorosa. Mamá, Emily. La sala se congeló. Los profesores contuvieron la respiración. Thomas permaneció inmóvil, con los brazos caídos a los costados. Acababa de presenciar con sus propios ojos lo que él mismo nunca había logrado. Solo Emily podía llegar al alma de su hijo. La noticia estalló esa misma tarde. Fotografías de Evan acurrucado tranquilamente en los brazos de Emily mientras Thomas se cernía detrás, tenso e impotente, inundaron los medios de comunicación californianos. Los titulares gritaban: el multimillonario tecnológico Whitaker, impotente ante su propio hijo. Es la criada la clave. Los programas de entrevistas lo diseccionaron. Los expertos debatieron. La poderosa imagen que Thomas se había construido se resquebrajó por completo. En la sede de Whitaker Tech, la sala de juntas estaba abarrotada. Un socio de toda la vida se puso de pie, con una voz que parecía un cuchillo. Thomas, predicas por ahí sobre conectar a la humanidad a través de la tecnología, sobre construir una sociedad inclusiva, pero en tu propia casa, ni siquiera puedes conectar con tu hijo. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿De nuestros productos? Si no podemos arreglar este fallo en tu propia casa, ¿cómo podemos afirmar que arreglamos el mundo?
Las palabras cayeron como un martillo. Thomas se quedó paralizado, sin palabras. Nunca en su vida lo habían desnudado de esa manera. A los ojos de sus colegas, ya no era solo un padre fracasado. Era un hipócrita, expuesto ante el mundo. La presión aumentaba, aplastándolo. Thomas tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza ante una verdad que ya no podía negar. Había expulsado a la única persona que podía salvar a su hijo. A altas horas de la noche, la mansión Whittaker yacía en la oscuridad, iluminada solo por el tenue resplandor dorado de la enorme biblioteca. Thomas estaba sentado solo, con el rostro hundido. Ante él se extendían montones de materiales sobre autismo, papeles que había recopilado durante años pero que nunca había tocado del todo. Tomó una revista vieja y la hojeó distraídamente hasta que sus ojos se posaron en una entrevista. Otro padre criando a un niño con autismo había dicho: los niños con autismo necesitan reconocimiento, no disciplina. La comunicación no son solo palabras, sino conexión desde el corazón. No necesitan que los sanemos para que sean normales. Necesitan que los amemos por quienes son. Thomas dejó caer la revista y cerró los ojos con fuerza. Las palabras resonaron en su mente, chocando con la imagen de Evan, tranquilo solo en los brazos de Emily. Por primera vez, se vio pequeño, egoísta y ciego. Todos estos años, se había obsesionado con la imagen y el poder, olvidando lo que su hijo más necesitaba: un corazón en el que apoyarse. Por la mañana, la lluvia aún resbalaba por las calles del este de Los Ángeles. Thomas condujo por las húmedas manzanas de la ciudad hasta llegar a un destartalado complejo de apartamentos donde Emily alquilaba una habitación. La vieja puerta de madera se abrió con un crujido, y allí estaba ella, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Thomas no se parecía en nada al multimillonario de las revistas. Su traje caro estaba arrugado y su voz temblorosa. «Señorita Emily, ¿puede ayudarme? ¿Puede enseñarme a ser padre?» Emily le sostuvo la mirada, en silencio. Ya no había odio en sus ojos, solo calma, comprensión serena. La voz de Thomas se quebró al insistir. «Has hecho lo que yo nunca pude. Evan te necesita y yo también. No sé cómo llegar a mi propio hijo». Emily dejó escapar un largo suspiro. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. La sonrisa de Evan al comer puré de papas, su pequeña mano aferrándose a la de ella durante sus comidas fingidas. Si regresaba, no sería solo por Evan. Sería una oportunidad de cambiar algo mucho más importante. «De acuerdo», dijo Emily lentamente. «Pero tengo una condición. Si me quedo, quiero que me ayudes a abrir una clase de alfabetización para mujeres en el este de Los Ángeles. Mujeres como yo, olvidadas, avergonzadas. Necesitan un lugar donde reencontrarse». Thomas asintió al instante, con los ojos llenos de determinación. Comprendió que esto era más que una reconciliación con su hijo. Era una forma de reparar lo que había ignorado en la sociedad misma. Un círculo de sanación comenzaba a tomar forma. Evan había aprendido a comer de Emily mediante pequeños rituales. Ahora sería Evan, sensible y perspicaz, quien se convertiría en el pequeño maestro, ayudando a Emily a aprender sus primeras letras. En ese momento, el verdadero poder ya no residía en contratos millonarios, sino en el amor sencillo, en la capacidad de dar y sanar mutuamente. Thomas alzó la vista hacia el pálido cielo de la mañana. Por primera vez, el camino por delante parecía brillante. No con el resplandor de la tecnología, sino con la serena fuerza de un corazón dispuesto a doblegarse para aprender a amar. Semanas después, en una sala abarrotada, Evan, vestido con un traje pequeño, subió nervioso a un escenario. Emily se inclinó, le tomó la mano y le hizo un gesto de aliento. El niño levantó un papel que había practicado una y otra vez. Las letras temblaban, pero eran claras. «Te quiero, papá. Te quiero, Emily». Por unos segundos, la sala quedó en silencio. Luego estalló. Aplausos atronadores, lágrimas fluyendo.
Era la primera vez que Evan expresaba un mensaje completo en público, y fue más poderoso que cualquier discurso. Ese momento destrozó todos los prejuicios. Una criada negra, una vez considerada analfabeta, fue el puente que dio a la familia de un multimillonario su verdadera voz. Prueba de que el amor podía romper todas las barreras de clase, raza y condición.